Imer Noticias presenta. Muy buenas tardes, bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el martes 1 de abril de 2025, ya pasó el primer trimestre de este año y estamos también en esta fecha recordando algo que ocurrió hace 6 meses aproximadamente. A esta hora, hace medio año, ya había rendido protesta Claudia Sheinbaum Pardo como la primera mujer presidenta de la República en la historia de nuestro país. Había pasado ya la ceremonia de toma de posesión en la Cámara de Diputados y se encontraba en este momento Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional reunida pues con sus invitados especiales a la espera de llevar a cabo un evento por la tarde en la Plaza del Zócalo de Ciudad de México, que para ese momento, hace 6 meses, estaba completamente lleno con miles y miles de personas que participaron en ese hecho histórico. El caso de que por primera vez en la historia de México nunca había ocurrido, ni siquiera en la época prehispánica, cuando pues los pueblos originarios pues eran gobernados prácticamente por tlatoanis, en el caso de aztecas, nunca había habido una mujer al frente del gobierno de nuestro país. Hoy se cumplen 6 meses del gobierno de la primera mujer presidenta de nuestro país. Y con esta efeméride, de la cual hablaremos un poco más adelante, comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la UIF, Pablo Gómez, expresaron su inconformidad ante la decisión del Poder Judicial de retirar a Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga de la lista de personas bloqueadas y ordenar reactivar sus cuentas financieras, personas acusadas de fraude y lavado de dinero a través de las llamadas factureras por casi 3,000 millones de pesos. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que la respuesta que dará el 3 de abril ante los aranceles impuestos por Estados Unidos será un plan para fortalecer la economía en un conflicto contra el país norteamericano. Continúa el operativo Operación Limpieza por el país. La Secretaría de Economía canceló 5 empresas manufactureras que evadían el pago de impuestos. El INE comienza la segunda etapa de capacitación a funcionarios de casilla rumbo a la elección judicial del 1 de junio. El gobierno de la Ciudad de México, sociedad civil y la iniciativa privada firman acuerdo para reducir las emisiones de contaminantes en la capital del país. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera. Es Ana Tijoux, que interpreta esta canción que se llama Antipatriarca, un himno feminista que reivindica la autonomía y la libertad de las mujeres, y es también una declaración de independencia y de resistencia. Aborda Ana Tijoux en esta canción las diferentes facetas que puede desempeñar una mujer como hija, hermana, compañera, profesionista y también, en el caso que hoy recordamos, presidenta de la República. Es pues con esta canción como iniciamos nuestro servicio informativo de este 1 de abril de 2025 y saludamos de una vez, antes de que se nos pase, saludamos a quienes nos escuchan en todo el planeta a través de Radio México Internacional, nuestras emisoras en México, Horizonte 107.9 de FM en la capital del país, así como la B Grande de México, XEB 1220 de AM, Yucatán FM en Mérida, Yucatán, Estéreo Istmo en Salina Cruz, Oaxaca, Fusión en Tijuana, Baja California, Órbita en Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Imer en Comitán de Domínguez en Chiapas, La Popular en Cacahuatán, Chiapas, la FQ en Cananea, Sonora, Radio Lagarto en Chiapa de Corzo, Chiapas, Radio Azul en Lázaro Cárdenas, Michoacán y La Poderosa en Ciudad Acuña, Coahuila. Es nuestra red, la cadena del Sistema Nacional de Noticiarios que está al servicio de usted. Recuerde que somos radio pública que está hecha para
usted. Y desde el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio, les saludamos, por supuesto, todo el equipo de redacción de Imer Noticias, y aquí al frente de esta cabina pues se encuentran nuestro compañero Rafael Rosales y José Luis Plasencia, también aquí preparados para llevarle a usted toda la información. En estos micrófonos les saluda Alberto Nájar en este segundo día de este espacio que se llama El Acento, tu punto de referencia. Y sin más, empezamos justamente con eso, con los temas a los cuales queremos ponerle una mirada especial, queremos acentuar estos temas. Y uno de ellos es algo que se presentó esta mañana en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues participó Pablo Gómez, quien es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien, entre otros temas, presentó un caso que desde hace varios días, por lo menos unas 3 semanas, empezó a dar vueltas en algunos medios de comunicación. La primera noticia que se tuvo por ahí suelta, que pasó pues prácticamente de noche, se publicó en el diario El Economista y después empezó a cobrar vigencia cuando se confirmó. ¿A qué me refiero? Pues que un juez decidió decidió que se retirara el bloqueo financiero de las cuentas de Inés Gómez Montt, quien fue conductora estrella de TV Azteca, una persona cercana a Ricardo Salinas Pliego. Usted lo ubica muy bien, sabe la naturaleza de este personaje, familiar de quien fuera secretario de Gobernación en el periodo de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, Fernando Gómez Montt, y también pues una celebridad en la televisión de espectáculos y de todo ese ámbito de la frivolidad televisada. Y también su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, quien pues es un empresario que, según se ha dado a conocer, pues de alguna manera pues muy rápida, en muy poco tiempo se hizo de una fortuna muy, muy importante. ¿Qué pasa con estas dos personas? Bueno, pues que son prófugos de la justicia. La Fiscalía General de la República les busca por varios delitos, entre ellos fraude fiscal y también irregularidades en la construcción de algunas obras públicas vinculadas con penales, con cárceles que fueron asignados en gobiernos anteriores a 2018. Pues el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentó detalles de este caso porque fueron exonerados por un juez. Y este juez, pues simple y sencillamente les dio un amparo, y a partir de eso es que les permitió utilizar su fortuna calculada en miles de millones de pesos. Para entrar en materia y entender un poco qué significa esto, porque no es nada más el caso de estas dos personas, que llama la atención porque una de ellas es pues una celebridad de la televisión, de TV Azteca. No, es algo más que le queremos contar. Pero vamos por partes. Escuchemos primero a Luis Camarillo. El pasado 4 de marzo, un juzgado de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera reactivar todos los servicios financieros de la conductora de televisión azteca Inés Gómez Montt Arena y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Ese juzgado ordenó que se vulneraba el principio de seguridad jurídica y se debía garantizar el derecho a la propiedad y la libertad económica. Sobre esta determinación, Pablo Gómez, director de la UIF del Servicio de Administración Tributaria, acusó que el Poder Judicial beneficia a personas acusadas de lavar dinero al ordenar quitarlas de la lista de personas bloqueadas y liberar sus cuentas. Esto no puede ser producto más que de estructuras de corrupción. Nada de ese tamaño es gratuito en ninguna parte del mundo. Una cosa es el error judicial con la mala interpretación de las leyes que hacen los jueces, otra que todos los jueces caminan, o la inmensa mayoría de ellos, caminan por el mismo sendero. El Poder Judicial se ha convertido en el elemento más militantemente contrario al desarrollo del sistema de inteligencia financiera de México. Desde 2020, el matrimonio Gómez Montt Arena Álvarez Puga está siendo investigado por la Fiscalía General de la República por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, fraude, desvío de recursos públicos con empresas fantasma por un monto estimado de 2.950 millones de pesos. No obstante, este martes la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que son alrededor de 35.000 millones de pesos por lo que está siendo investigada la pareja. Cuando hay evidencia en la Unidad de Inteligencia Financiera
de mala utilización de recursos, de lavado de dinero, lo que hace la UIF es congelar una cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Que estas personas se amparan y en la suspensión, ni siquiera en el juicio de fondo, les liberan las cuentas los jueces. Estamos hablando de 35,000 millones de pesos. Una razón más para lo que va a ocurrir el 1 de junio. Las acusaciones fueron hechas debido a que las investigaciones arrojaron que presuntamente utilizaron empresas fachada con el objetivo de simular operaciones comerciales que jamás existieron y así hacer el supuesto lavado de dinero. Según se reveló en su momento, simularon hacer facturaciones luego de obtener contratos sin licitación por parte de la Secretaría de Gobernación entre 2016 y 2017. Por ello, la FGR solicitó la emisión de órdenes de localización y captura internacionales a Interpol, pues tenía información que el matrimonio se encontraba en el extranjero. ¿Quién es Víctor Manuel Álvarez Puga? De acuerdo con la revista semanal Hola, la pareja se conoció en 2003 en una fiesta de cumpleaños de Ernesto Zedillo Velasco, hijo del expresidente Ernesto Zedillo, para después contraer matrimonio el 3 de febrero del 2015. Pese al trabajo de su esposa, el abogado y empresario originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mantuvo un perfil fuera de los reflectores. Además de su carrera como abogado, Álvarez Puga participó en iniciativas de carácter social como la Cruzada Nacional contra el Hambre de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto. En 2011, su fundación Álvarez Puga instrumentó campañas de reforestación y una campaña de donación de juguetes llamada Juntos por una Sonrisa. No obstante, de acuerdo con la FGR, se le acusa de participar en tramas de las llamadas factureras en supuestos contratos con Segov. La carrera de Gómez Montt. La conductora inició y sobrellevó toda su carrera en TV Azteca del empresario Ricardo Salinas Pliego hasta su orden de aprehensión en 2020. Es sobrina de Fernando Francisco Gómez Montt Ureta, secretario de Gobernación de 2008 a 2010 durante el sexenio del presidente Felipe Calderón. En 1997, Inés Gómez Montt participó en la telenovela llamada Trick Track. En 2002 comenzó a trabajar en el departamento de producción de noticias llamado Fuerza Informativa Azteca. Más tarde se unió al departamento de entretenimiento dirigido por Pati Chapoy y participó en el programa Ventaneando, para luego unirse al equipo de reporteros de Azteca Deportes. Apariciones y muestras de apoyo. La exconductora de TV Azteca ha negado las acusaciones en su contra y tras permanecer alejada de los reflectores, su reaparición causó controversia cuando fue mencionada por la conductora de TV Azteca, Pati Chapoy, al expresar sus condolencias por el fallecimiento de su excompañero, Daniel Bisoño. Después, medios de comunicación informaron que existía una orden de aprehensión en contra de la pareja, pero Inés Gómez Montt expresó que la información que tenía fue únicamente por los reportes de prensa. Tras esta publicación en la red sociodigital Instagram, personajes de la farándula y de la televisión como Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Esteban Macías y Fernanda Familiar expresaron su apoyo a la exconductora al calificarla de una mujer generosa, íntegra, bondadosa y con una calidad moral intachable. Pese a que se ordenó a la UIF quitarlos de la lista de personas bloqueadas y liberar sus cuentas, Pablo Gómez aseveró que el Ministerio Público mantiene las órdenes de aprehensión en su contra y acusó que el matrimonio ha podido eludir la extradición de Estados Unidos a México. Se fueron a vivir a Estados Unidos. Han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México hasta este momento. Esperamos que las cosas cambien y ellos sean extraditados y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos. Por lo pronto, como medida preventiva, finalmente la Unidad de Inteligencia Financiera procedió a incorporarlos a la lista de personas bloqueadas. Para Imer Noticias, le informó Luis Camarillo Carvajal. Ahí pues una semblanza, una idea de quién se trata estas dos personas, Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga, que se encuentran en Estados Unidos, según informó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Hay que recordar un poco de qué se trata en este caso en particular y luego le quiero platicar un poquito de lo que implica esta decisión de desbloquear las cuentas de dos personas que están acusadas de irregularidades fiscales por miles de millones de pesos. El tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito confirmó la sentencia del 29 de noviembre de 2023 que había emitido la jueza décima de distrito en materia administrativa de Ciudad de México para otorgar un amparo a Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga.
El 4 de marzo de 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera pues giró instrucciones para que se reanudaran todos los servicios financieros a Inés Gómez Montt y a Víctor Manuel Álvarez Puga, porque ya habían agotado todas las instancias legales. Hubo algunos movimientos que hizo la Unidad de Inteligencia para tratar de impedir que se desbloquearan las cuentas de esta pareja. Sin embargo, pues la determinación fue de esta naturaleza. Se tienen que desbloquear y por lo tanto pueden utilizar los recursos que están bajo investigación judicial por la Fiscalía General de la República. Las personas a las que se bloquean las cuentas, personas y entidades morales, es decir, empresas, a las que se les bloquean las cuentas bancarias, se trata de una medida preventiva para tratar de llegar a investigar por completo de entrada y aplicar las sanciones que sean necesarias en casos de que se cometan delitos de alguna naturaleza, no necesariamente fiscales, sino también de delincuencia organizada de otro tipo como tráfico de personas o tráfico de drogas. El tema es que pues, México obedece de esta manera a convenios internacionales con los cuales que ha firmado desde hace ya mucho tiempo. No es un tema de este gobierno ni el anterior, tienen ya décadas que se firman convenios internacionales para combatir el lavado de dinero, que forma parte de la estrategia para terminar con la criminalidad internacional y recientemente en los últimos años con la macrocriminalidad, que sí hay una diferencia importante en estos dos términos. Dentro de estas mismas acciones, pues la Unidad de Inteligencia Financiera ha llevado a cabo investigaciones importantes. Desde del 1 de diciembre de 2018 a marzo de 2025, se incluyeron a la lista de personas o de entidades de personas bloqueadas en sus cuentas bancarias a 5.904. También se bloquearon cuentas de 1.911 personas morales, empresas o corporativos. En total, 7.815 sujetos legales. Se han desincorporado de esta lista a 910 personas físicas y 360 morales. Y actualmente quedan dentro de esta lista de personas que no pueden hacer uso de sus cuentas bancarias, 4.994 personas físicas y 1.551 morales. Un total de 6.545 sujetos legales. Se han bloqueado desde entonces 32.500 millones de pesos, 568.2 millones de dólares y 2 millones de euros. El tema es que por resoluciones judiciales, y es ahí el quid del asunto, la UIF ha debido desbloquear 23.575.925.786 pesos. Hablamos de una cantidad importante de recursos que volvieron a circular y volvieron a ser utilizados por los presuntos responsables de haber cometido algún ilícito. Y además se han desbloqueado, esto fue nada más por resolución judicial, por resoluciones administrativas, más bien del Tribunal Contencioso Administrativo, se han debido desbloquear 82.470.307 pesos. Y otros casos que la UIF encontró que no había necesidad de mantener el bloqueo porque terminó su investigación sin problemas, son 5.000 millones de pesos aproximadamente, más o menos, con este número. Pero lo importante aquí es que hay unas resoluciones judiciales que obligaron a desbloquear, a devolver a personas sospechosas de cometer algún delito que más de 23.000 millones de pesos. ¿Cuál es el tema aquí que mencionaba el Pablo Gómez y que tiene que ver con un asunto que en meses pasados tuvo mucha relevancia, la reforma judicial, la necesidad de cambiar la manera en la cual se procura justicia en México? Porque la Unidad de Inteligencia Financiera, dentro de sus funciones, tiene que hacer mapas de riesgo de las entidades públicas y privadas del país, de México. Es parte de las obligaciones internacionales que ha firmado desde hace ya varios años, como le mencionaba. Pablo Gómez mencionó una matriz de riesgos que entregó al Consejo de la Judicatura Federal hace unos 3 años, que la solicitamos, nos la han entregado, pero vinculado con este tema, hay un documento que se entregó
hace un par de años se entregó un documento que también elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera que se llama Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Está fechado en 2023 y desde entonces se hizo una revisión muy, digamos, por encima, más bien como un apunte de los riesgos que se tenían detectados en ese momento, a reserva de que se tuviera que profundizar. El punto 24 de este documento establece que hay problema de un riesgo de lavado de dinero y de eventual corrupción vinculada con este tema con la impartición de justicia y señala que existen posibles casos de corrupción en el Poder Judicial que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera y señala algunas vulnerabilidades que impiden que se haga un correcto trabajo de combatir el lavado de dinero en México. Una de esas vulnerabilidades se refiere a la tesis jurisprudencial 2J46/2018, bueno, una tesis jurisprudencial que establece que el bloqueo de cuentas es constitucional cuando se realiza para cumplir compromisos internacionales y se suma con otra tesis, la J.87/2019 de la segunda sala ambas, que permite la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas atribuidos a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en ese documento, desde entonces, la UIF señalaba que con estas dos tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se limitaban las atribuciones de la unidad al considerar que la misma, que sus atribuciones atentan contra los derechos de seguridad jurídica y legalidad, porque parten de la premisa errónea de que para que sea esta autoridad administrativa pueda ejercer sus facultades, la UIF, es necesario que exista una petición expresa de algún organismo o autoridad extranjera. Es decir, que pues tiene que tener un planteamiento de un juez para poder actuar. El tema es que los jueces han entregado amparos, como señalaba Pablo Gómez, de una manera no necesariamente con la profundidad que se requiere, como fue el caso de Inés Gómez Montt y de Álvarez Puga, que es lo que señaló Pablo Gómez justamente en la conferencia de prensa matutina. Hay algunos casos que han sido también señalados en su momento y que tienen que ver con este punto de la actuación de los jueces en materia de combate al lavado de dinero. En la esposa de Genaro García Luna, usted recuerda quién es Genaro García Luna, fue el alter ego, el principal socio de Felipe Calderón y que está sentenciado ya en Estados Unidos por proteger al cártel de Sinaloa, acusado de narcotráfico. Bueno, este personaje que fue el que se encargó de la seguridad pública en México en el gobierno de Felipe Calderón, combatiendo a los enemigos del cártel de Sinaloa y favoreciendo al cártel de Sinaloa, pues él está investigado también en México por lavado de dinero, y él y su familia y amigos. Y bueno, pues un juez determinó en su momento, el año pasado, justamente en 2023, hace 2 años, un amparo que se le entregó a la esposa de García Luna que le permitió utilizar las cuentas bancarias pues para seguir en la misma operación que había sido denunciada por las autoridades. La Cristina Pereira Gálvez obtuvo este amparo definitivo que le permitió pues ya disfrutar de los recursos que están señalados por la autoridad como obtenidos de manera ilícita. Y antes, también un año después, otro de los personajes también polémicos por su actuación política, pero también polémicos por su pasado o su historial criminal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, investigado por la Fiscalía General de la República y por el gobierno, la Fiscalía de Estados Unidos, también por algunos temas por allá, pues obtuvo también un amparo de un juez para que le desbloquearan sus recursos y permitir también que operara sin mayor problema. Estos son los temas que señala Pablo Gómez esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional y que al final del día pues son un dique importante para el conseguir la obligación del Estado mexicano de atender de entrada sus deberes para dar seguridad pública a todos los mexicanos, a las personas que se encuentran en el territorio nacional, pero también para atender los compromisos internacionales a los que está obligado.
si no hubiera estos compromisos internacionales, México no podría tener operaciones financieras de ninguna especie, sería una especie de paria a nivel internacional. Y México no lo es, porque tiene varios convenios internacionales que cumple estrictamente. Y le voy a mencionar rapidísimo nada más algunos con los que tiene que cumplir. Por ejemplo, con Gafi, que es una organización intergubernamental de que busca establecer recomendaciones internacionales para el estricto cumplimiento de las políticas de lavado, en contra del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Tiene también convenios con otros organismos como el Gafilat, que también es un organismo de América del Sur, Centroamérica y América del Norte, que también emite recomendaciones regionales para combatir el lavado de dinero. El grupo Egmont, que es una organización global, esa es no solamente de América, sino de todo el mundo, que también combate efectivamente los delitos financieros a nivel internacional, y además que tiene México que cumplir con convenios internacionales como el de Viena o la Convención de Mérida, la Convención de Palermo dedicada a combatir la delincuencia organizada, y convenios contra el terrorismo. Así es que pues es un tema que no es nada más el hecho de que exista la resolución de un juez que beneficie a dos personajes famosos, uno más famoso que otro. No, es la operación, el modus operandi, como el actuar de algunos jueces, pues no permite que exista un combate eficaz contra un delito como es el lavado de dinero, donde participan organizaciones de delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico, porque pues ya en el terreno no se puede sancionar a quienes cometen estas irregularidades. Ahí pues la parte de la importancia que implica el hecho que se planteó en la conferencia de prensa matutina de esta mañana. Le insisto, no es nada más un tema de una exconductora de la televisión o de su esposo empresario. No, alejémonos de eso. Es el modus operandi del sistema de procuración y de administración de justicia en México. Ese es el tema, la reforma judicial, y por eso la necesidad de que se renueve el Poder Judicial, lo cual va a ocurrir ya próximamente. Así pues, esta situación. Vamos a hacer una pausa, sirve que respire un poquito, ya volvemos. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Ya estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Hasta esta semana lleva 2 días. Ayer se informó que hubo un decomiso importante de combustible robado en Altamira, Tamaulipas. 10 millones de litros de diésel fueron asegurados por las Fuerzas Armadas, por la Secretaría de Marina, en concreto después de labores de inteligencia que ubicaron que había atracado un barco que procedía del puerto de Beaumont en Texas y que había descargado esta cantidad de combustible. Se hicieron las pesquisas y se encontraron 10 millones de litros de diésel que habían sido declarados como aceite automotriz, que es uno de los temas allí de cómo se da lo que le llama el huachicoleo fiscal. El hecho de que se importen productos que ante la etiqueta que se presenta, los documentos se presentan ante las aduanas, particularmente de México, dicen que son una cosa, pero en realidad es otra. Y este fue el caso. La semana pasada también se habían asegurado 8 millones de litros de hidrocarburos, también de procedencia ilegal, con lo cual se sumaron en menos de una semana 18 millones de litros de combustibles. ¿Sabe cuánto representa esto? El 14% de lo que se venden en las gasolineras de todo el país, nada más en 2 días. Imagínese el tamaño del negocio que implica el robo de combustible. Vamos a abordar con un poco más de profundidad este tema, pero antes le quiero presentar esta pieza de Víctor Raúl Ramírez, que nos presenta un recuento de las acciones más importantes de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad en el combate del robo de combustible y otras acciones. Vamos a escuchar.
pues en lo que va del año 2025 las autoridades mexicanas han logrado resultados importantes en el decomiso de drogas y de hidrocarburos producto del huachicol. Entre los decomisos de droga más importantes está el logrado el 5 de marzo pasado, cuando fue detenido un hombre en Sonora, quien a bordo de un vehículo transportaba 275,000 pastillas de fentanilo con un valor de 131.3 millones de pesos. Además, el pasado 20 de marzo, Adrián Auditorio, las autoridades federales lograron asegurar 4.5 toneladas de cocaína en una embarcación ubicada en Cabo San Lucas, Baja California Sur. El valor de la droga es de 1,000 millones de pesos. Otro decomiso importante ocurrió el pasado 31 de enero, cuando fueron detenidos en Sonora y Baja California 2 personas que transportaban 4 toneladas de metanfetamina y 20 kilogramos de fentanilo y heroína. Asimismo, el pasado 29 de marzo fueron incautados 1,800 kilogramos de cocaína en una embarcación que navegaba por el puerto de Acapulco, Guerrero. Además, el pasado 12 de marzo en Tamaulipas fueron detenidos 2 hombres que transportaban más de 700 kilogramos de metanfetamina en un tractocamión. En lo que toca al huachicol, Adrián Auditorio, las autoridades federales lograron 2 decomisos históricos de hidrocarburo robado. El más cuantioso fue el pasado lunes en Altamira, Tamaulipas, cuando se llevó a cabo el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel, así como de 192 contenedores y 23 tractocamiones, y el segundo ocurrió en Ensenada, Baja California, en donde se decomisaron 8 millones de litros de hidrocarburo en un predio que fue reportado por la ciudadanía. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias a Víctor Raúl Ramírez por esta pieza que nos ha preparado con este recuento de las acciones en contra de la delincuencia organizada. Vamos a conversar en El Acento con la maestra Iraíz Moreno, es académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestra, buenas tardes, gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes, saludos. Gracias, maestra. ¿Cómo entender estas acciones que se han llevado a cabo en estos semanas, meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Se aplica una estrategia de seguridad que se parece a la del sexenio anterior, pero los resultados empiezan a ser, digamos, en un plazo más corto, al parecer más efectivos? ¿Qué evaluación tenemos de esta estrategia, maestra? Bueno, me gustaría enmarcarla en primero decir, bueno, que es mucho más efectiva, como justamente estás comentando, ¿no? Los resultados son constantes y, bueno, esto viene de, pues, un proceso álgido y tenso, ¿no? La mayoría de los analistas, de los comentaristas lo señalan, en un proceso de negociación muy complejo con Donald Trump y con las, digamos, exigencias o nuevos parámetros, podría decir, estira y afloja, de la relación bilateral, arremete, ¿no?, con los aranceles o con la amenaza de poner los aranceles, de unos aranceles altísimos, de obstaculizar bastante el fluido comercio y la fluida relación bilateral en muchos aspectos, y creo que esto es un resultado, sin duda, de que la presidenta y su equipo deben mostrar resultados contundentes, resultados constantes, deben estar en comunicación permanente y, bueno, me parece una decisión pragmática y celebro mucho que las políticas estén siendo efectivas en el sentido de promover una mejor relación. Sin embargo, pues estamos, siendo testigos de que esta relación depende mucho de cómo responde el gobierno mexicano y de que esté constantemente cumpliendo las satisfacciones. En esto tenemos que ver también cómo se está vinculando a partir de una serie de entidades gubernamentales en Estados Unidos. Está, desde luego, la DEA, es la Agencia para las Drogas, la Agencia Central de Inteligencia, Homeland Security también, Dirección Nacional de Inteligencia, en la elaboración de diagnósticos y documentos que ya apuntan a los cárteles del narco como un enemigo central y principal del gobierno estadounidense y a su catalogación como a 6 de estos cárteles como organizaciones terroristas globales, ¿no? Ya que los pone, digamos, en otra liga
en otro en otro aspecto, con otra aproximación de parte del gobierno estadounidense. Ahora bien, si bien es cierto que, como señala maestra, existe un interés del gobierno de Estados Unidos. ¿Me escucha, maestra? Sí, aquí ya escucho. Ok, perfecto, sí. Le comentaba que si bien existe un interés muy especial de parte del gobierno de Estados Unidos para que haya resultados en algunos temas que le interesan al gobierno de Donald Trump, habría que también señalar, y no sé qué piensa usted, maestra, que si no existiera una estrategia, pues difícilmente habría resultados. Sobre este tema también quisiera pedir su evaluación. Tenemos resultados más al parecer, como le digo, más efectivos porque tenemos ¿qué, maestra? Independientemente de la presión internacional que puede existir. Pienso que por dos motivos específicos. Sí. Uno, porque hay comunicación constante, ¿no? Y nacional, no solamente entre las cabezas del Ejecutivo, sino entre los equipos del Ejecutivo. Ya hemos visto que el Gabinete de Seguridad viaja a Washington, están en constante comunicación, están presentando todos estos resultados de forma constante y como una especie de avances y demostrar, que es paso al segundo elemento que para mí es importante, pues esta voluntad, ¿no? Una voluntad de que la relación continúe, se mantenga, tal vez demostrar mayor disposición a colaborar en los temas, justo como dices, que le interesan a Estados Unidos, ¿no? Pero creo que en este sentido, desde el aspecto de la política exterior, el gobierno mexicano colabora en temas que le interesan al gobierno de Estados Unidos, para que el gobierno de Estados Unidos colabore en los temas que le interesan al gobierno mexicano. Entonces, aunque hay algunas lecturas pues muy extremas, digamos, como de casi el sometimiento, creo que las relaciones a nivel diplomacia en sus múltiples aspectos requieren de esa mutua colaboración y disposición por ambas partes, que es lo que sí está sucediendo. ¿Qué tanto tiene que ver el perfil de los responsables del área de seguridad de México? Me refiero al secretario de Seguridad, maestra, quien es un personaje formado entre una familia de militares. Su abuelo fue el secretario de la Defensa. Él mismo dio resultados cuando fue secretario de Seguridad en Ciudad de México. Se ha mencionado que mantiene una comunicación directa con el departamento, el Homeland Security, que ha creado una oficina que tiene objetivos muy específicos de alta gama en el combate a la delincuencia organizada transnacional, y que esta colaboración es lo que también resultaría en la actividad que hubo en Ciudad de México y ahora que eventualmente pudiera haber a nivel nacional. ¿Qué tanto pesa o no, maestra, el perfil del responsable de la seguridad pública en México? Creo que es tan importante su perfil, los resultados previos que dio en Ciudad de México, ¿no? Siempre fue conocido por ser muy eficiente, por ser muy eficaz en sus estrategias para mejorar las condiciones de la seguridad. Creo que lo has dicho todo. Y suma esto, esta fluida comunicación. Sí, sin duda creo que la tradición puede ser como un poco su biografía, incluso su propio papá, la importancia que tuvo en determinado momento de la historia de México, ¿no? Contundente, personaje relevante. Esta formación sin duda tiene todo que ver, pero pues digo, no podría hacerlo sin el expertise y el talento que se requiere, y sobre todo también creo que coadyuva mucho su buena relación con la presidenta, ¿no? Es decir, en otras administraciones hemos visto que las fricciones entre tomadores de decisiones en este nivel obstaculizan también, digamos, la solución a los problemas. Este no es el caso, este es un caso donde este secretario se destaca por su buena relación con la presidenta, su experiencia, su capacidad y también su buena relación con la contraparte, ¿no? Entonces, parece que está haciendo un papel relevante, está haciendo un muy buen papel. Dentro de esta estrategia que usted bien señala, maestra, de que existe coordinación, diálogo, el secretario estuvo en Washington ayer mismo. Hay un diálogo fluido con todas las salvedades que implica conversar con un personaje como Donald Trump, pero ya en el nivel medio siempre ha existido esta colaboración difícil, a veces más fluida en otros momentos.
¿Qué tanto existe el entendimiento también fuera de México, maestra, de que más allá de que existen estos decomisos importantes que son ciertamente espectaculares y que son valiosos, hay un enemigo común tanto para Estados Unidos, Canadá, como Guatemala, como Argentina, como para Italia, que es la macrocriminalidad? ¿Hasta dónde es necesario también incluir esto dentro de la revisión y el actuar muy concreto para poder tener resultados que no se conviertan, en elementos de sorpresa, sino que sean efectivos y caminemos a que sean este tipo de hallazgos cada vez menos frecuentes, maestra? Pues justamente sería tener en la mira una estrategia igual conjunta, ¿no? Donde pues lo que hemos visto es que les ha preocupado con mucha insistencia capturar y en este caso extraditar de México a Estados Unidos a muchos líderes importantes. Eso manda como un doble mensaje, uno de que desarticulan a los grupos criminales que además se han fortalecido y se han multiplicado en gran medida, pero por otro lado este mensaje de que se está haciendo algo y que esperemos, ¿no? En el largo plazo hay que se mantenga como la misma estrategia conjunta, coordinación de comunicación, que es lo que va a hacer que esto perdure, ¿no? Es decir, que no sea coyuntural, que no sea solamente, si el origen es el tema de los aranceles y la dificultad de la relación, pues que ese origen tenga un buen destino, ¿no? Que sería que pues el narcotráfico deje de estar los grupos tan empoderados como lo han estado en los últimos años, ¿no? Que ese es el gran tema. Estamos ahorita en la herencia, maestra, de algo que se empezó a construir hace ya un rato y que pues ha sido cada vez más complicado de combatir. Por lo pronto le quiero agradecer, maestra, que esta conversación, maestra Iraíz Moreno, esta conversación con la audiencia de Imer Noticias y con El Acento. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que tenga buen día. Igualmente. Hasta pronto. Sí, es un tema, la cooperación es fundamental, o sea, no nada más nos referimos al tema del tráfico de armas, que es, como lo que más se ha repetido en los últimos años, y que fue una decisión de George Bush de retirar el bloqueo legal que había establecido Bill Clinton en los Estados Unidos para la venta libre de armas de alto calibre, de fusiles de asalto, armas de guerra. George Bush, con su propia, ideología muy cercana a la Asociación Nacional del Rifle, determinó retirar esta prohibición, y desde entonces pues ha sido muy, muy sencillo para los estadounidenses el enviar armas a México. Ha habido ya varios datos que es importante no olvidarlos, que el 70% de los homicidios dolosos que se cometen en México son con armas de fuego, y de estas armas de fuego una buena cantidad, hablamos del 80%, son estadounidenses, que se compraron de manera legal por ciudadanos estadounidenses, vendidas, traficadas por ciudadanos estadounidenses que votan, muchos de ellos por Donald Trump o por candidatos de tinte muy, muy conservador, y que a las primeras de cambio pues suelen reclamar que hay inseguridad en su país porque hay grupos delictivos fuera de su frontera que crecen, se arman y generan violencia y se empoderan. Es esa idea de no mirar las responsabilidades propias. Pero bueno, es parte de la realidad que existe en México, en la región, y que se ha planteado como parte de la estrategia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es necesario quitar esta mirada solamente militarizada para combatir a la delincuencia e irnos al origen, que son las causas, que sí, una buena parte de la pobreza, pero también tiene que ver con la impunidad, tiene que ver también con la justicia, de la forma en la cual se sancionan los jueces, y tiene también mucho que ver con las propias fiscalías que no hacen el trabajo de la manera más adecuada, y tiene que ver, usted también seguramente lo habrá notado, con lo que le llaman la justicia de barandilla. ¿Qué es eso? Pues es la justicia cotidiana, la justicia que los ciudadanos de pronto necesitamos, que de todos los días, que reclamamos que alguien le pegó a nuestro coche y no quiere pagar, pues, y el tipo, pues la persona que le golpeó su coche
dice que no y hazle como quieras, Inés, hazle como quieras, uno se encuentra con la encrucijada de que necesita la protección de la autoridad y esta no llega. Y no solamente aquí en Ciudad de México, en cualquier lugar de la República Mexicana. Esa es la justicia que realmente es fundamental y que no se ha atendido con prontitud. Le corresponde a los gobiernos locales. Esa es la realidad y ese es el gran tema. En la conversación política de los últimos años, todo se ha querido concentrar en el gobierno federal, antes con López Obrador, ahora con Claudia Sheinbaum, pero al igual que los estadounidenses que no ven, ¿cómo se dice? No ven la viga en el ojo, o que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el propio, pues también es importante en esta conversación politiquera pues mirar la responsabilidad que tienen las autoridades locales. Si se atiende la justicia de barandilla, la justicia cotidiana, que fue un planteamiento de hace algunos años, créame que va a cambiar en mucho la percepción, inclusive hasta de los jueces, que están tan defenestrados en estos últimos tiempos, porque ahora sí que pagaron justos por pecadores y que pues no tienen la mejor popularidad que digamos. Entonces sí es importante tenerlo muy claro. Y ya después, por supuesto, vienen los otros temas, como lo que le mencionaba nuestra entrevistada, la macrocriminalidad, que es un tema, ese sí para que vea, que rebasa gobiernos, rebasa soberanías. Es un fenómeno que involucra a varios países y a organizaciones que tienen algunas veces más capacidad de dinero o inclusive de armamento y de poderío superiores a algunos países. Pero bueno, así está la situación. Vamos para tratar de entender un poco y empezar a cerrar ya esta parte del tema. Mire, es importante recordar de dónde viene esta estrategia. Vamos a escuchar una pieza de nuestra compañera Kathleen Velázquez, quien nos recuerda de qué se trata, de qué hablamos en estos momentos, qué es esa estrategia de seguridad planteada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy cumple sus 6 meses de existencia. Escuchemos. El pasado 8 de octubre de 2024, el gobierno federal presentó la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual está basada en 4 ejes. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta es la Estrategia Nacional de Seguridad. Lo primero que es muy importante es, no va a regresar la guerra contra el narco de Calderón. No buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. Nosotros, ¿qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia en esta estrategia de 4 ejes. El primer eje, atención a las causas, mediante el que se atenderá de manera prioritaria a las familias más vulnerables. Se reducirá la pobreza para disminuir y combatir las brechas de desigualdad. Durante la conferencia matutina, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que el gobierno generará condiciones, así como oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida. Esto con el objetivo de alejarlos de la delincuencia y el reclutamiento de grupos delictivos. Como parte del segundo eje está la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de fortalecer sus capacidades operativas, garantizando su permanencia, disciplina, desarrollo y profesionalismo para que continúe con sus tareas de seguridad en el país. García Harfuch destacó que la incorporación de la Guardia Nacional a la defensa no se trató de un esquema de militarización, sino de aprovechamiento de las capacidades de la dependencia. Además, destacó que la Guardia Nacional jugará un papel primordial para brindar ayuda a las poblaciones en zonas de difícil acceso mediante el despliegue de su cuerpo, que ya cuenta con más de 133,000 elementos. El tercer eje, fortalecimiento de la inteligencia e investigación con la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, mediante los que se analizarán datos y se identificarán patrones para comprender las dinámicas en las zonas con mayor incidencia delictiva y así desarrollar estrategias para el combate de organizaciones delictivas. Cabe recordar que el Congreso de la Unión aprobó las reformas a la Constitución por las que faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a investigar delitos. Como cuarto eje, el gobierno federal estableció la coordinación absoluta entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las entidades federales.
En su momento, el secretario aseguró que la seguridad es un problema de responsabilidad compartida que necesita una respuesta unificada. En este sentido, a inicios de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo el primer encuentro nacional municipal con alcaldes y gobernadores de los 32 estados de la República, a quienes llamó a construir la paz en el país. Finalmente, el pasado 25 de marzo, el secretario de Seguridad presentó los avances obtenidos desde el inicio de la actual administración. Escuchemos. Del 1 de octubre del 2024 al 23 de marzo del 2025 se obtuvieron los siguientes resultados. Han sido detenidas 15.887 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 134.7 toneladas de drogas, incluyendo 1.347 kilos de fentanilo y más de 2 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias nocivas afecten la salud de miles de jóvenes, y con esto también se evita el fortalecimiento de las organizaciones criminales por la enorme cantidad de recursos económicos que estas drogas representan. Se aseguraron y se sacaron de las calles de nuestro país más de 8,000 armas de fuego. Para combatir la producción de drogas sintéticas, en 17 estados de la República se han desarticulado y desmantelado 644 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas. Este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanzó la convocatoria para formar agentes de investigación e inteligencia con el objetivo de fortalecer la seguridad nacional. Para Imer Noticias, Kathleen Velázquez. Ahí están pues los detalles de esta estrategia de seguridad que, pues como hemos comentado, ha empezado a dar frutos, sobre todo en estos últimos días. Y a propósito de estos temas y lo que platicábamos con nuestra entrevistada, con la maestra Iraíz Moreno, de la necesidad de establecer la cooperación con instancias internacionales, particularmente con Estados Unidos, en la conferencia de prensa matutina de esta mañana se abordó el tema de la visita que hizo la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella, la secretaria Noem, habló con Fox News en estos días, donde en esta entrevista señaló que le había solicitado al gobierno de México que compartiera con Estados Unidos los datos biométricos que ha recabado de personas migrantes que entran por la frontera sur, concretamente por Guatemala, así como de la actividad criminal que se lleva a cabo en México y que es combatida por las autoridades. Pidió el gobierno de Estados Unidos que le entregaran los datos biométricos como parte de esta cooperación que existe entre México y Estados Unidos, y la presidenta Sheinbaum le dijo que no cuentan con estos datos biométricos, además que no lo puede compartir, imagínense, pues es algo que está prohibido por la Constitución. Pero más allá de esto, a mí lo que me llamó la atención y le quiero poner el acento en este tema es la petición en particular de la entrega de datos biométricos de la frontera sur de México, la frontera con Guatemala. ¿Por qué? Porque esto tiene antecedentes. Como todo, nada es por generación espontánea. Existió algo que se llamó Iniciativa Mérida, el Plan Mérida firmado por Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa con el gobierno de Estados Unidos en su momento, que más allá de que abrió por completo las puertas de las agencias de seguridad estadounidenses de México, que se metieron ahora sí que literalmente hasta la cocina, y sí fue hasta la cocina porque tenían una oficina ahí en la Embajada de Estados Unidos muy cerquita de donde estaban las cocinetas, pero bueno, es otra historia. Estableció dentro de esta cooperación recursos que entregaba el gobierno de Estados Unidos vigilados por el Congreso de ese país, por el Capitolio. No era dinero, eran recursos en especie, es decir, helicópteros. De ahí vienen los helicópteros que se han utilizado en la lucha contra la delincuencia organizada en México. Es cooperación internacional en términos de capacitación, armas, equipo de tecnología. De ahí llegó también el búnker que instaló Felipe Calderón en Los Pinos, en un cuarto de guerra, donde le gustaba ir ahí a jugar a las guerritas. También de ahí viene la plataforma México, y también de la Iniciativa Mérida viene un sistema de recolección de datos biométricos que se instalaron en las aduanas, en las zonas de cruces fronterizos de México con Guatemala, para que sean utilizados en el cruce de personas que venían del sur. Es decir, el gobierno de Estados Unidos tiene muy presente que le entregó a México, al gobierno de Calderón, equipo para recabar datos biométricos.
y que ese equipo pues en realidad nunca funcionó, pero pues existió allí. Y entonces lo que ahora vino a pedir la secretaria de Seguridad de Estados Unidos fue pues que se retomara, que se volviera al tiempo, a la misma estrategia que siguió Felipe Calderón. Ahí está el quid del asunto y es el acento que le quiero poner. No fue nada más que se le ocurrió a la secretaria del Interior. Es parte de un modelo que quieren imponer. Extrañan en Estados Unidos, hay todavía una nostalgia por aquellos tiempos en los cuales había manga ancha. En México, para la actuación de las agencias de seguridad, y por eso esta petición específica. Me llamó la atención que hubiera pedido datos biométricos de la frontera sur y dije, miren nada más, iniciativa Mérida. Pero bueno, le quería poner el acento en este tema. Y bueno, vamos a más información vinculada con seguridad para cerrar este capítulo y pasar a otros asuntos. 1,998 personas han sido detenidas en el marco de la Operación Frontera Norte, que se puso en marcha el pasado 5 de febrero, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Señala que hasta ayer, 31 de marzo, fuerzas federales han asegurado 1,862 armas de fuego, 298,208 cartuchos, 24 toneladas, 342 kilos de droga, entre ellas 130 kilos de fentanilo. En ese sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró que México ha demostrado su compromiso por obtener resultados en el fortalecimiento de la frontera compartida por ambos países. Y esto es parte de la llamada que sostuvo con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, según informó la vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tammy Bruce. En Sinaloa, autoridades localizaron e inhabilitaron 13 áreas de concentración de material diverso para elaborar metanfetaminas. En ese lugar se aseguraron 10,700 litros y 1,700 kilos de sustancias para elaborar droga, 2 reactores de síntesis orgánica, 4 mezcladores y 2 condensadores. La afectación económica a las organizaciones delictivas se estima en 279 millones de pesos. En Chihuahua, Durango, Guerrero y Oaxaca, autoridades federales localizaron y destruyeron 145 plantíos de amapola en 19 hectáreas y 61 plantíos de marihuana en 4 hectáreas. Así es que pues se han ya desmantelado algunos laboratorios para elaborar metanfetaminas. Más adelante, no en esta emisión, sino en esta misma semana, le quiero presentar algunos datos del impacto que significa la elaboración de drogas químicas. En la DEA, ¿qué será? Lo habré publicado yo hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero la DEA tiene varios estudios sobre el impacto que tiene el producir metanfetaminas y otras drogas sintéticas en una casa. La manera más popular de elaborar y de vender drogas en Estados Unidos es en las mismas casas de las gentes. Ve usted una serie de televisión, inclusive creo que se llamó Breaking Bad, esta serie que pinta de cuerpo entero cómo es el tráfico de drogas sintéticas en Estados Unidos. La hacen en casas. Bueno, la DEA tiene un estudio de hace algunos años, lo voy a buscar en mis archivos, donde compara palabras más, palabras menos, que el proceso de remediación, es decir, de limpiar por completo con toda la estrategia que requiere para hacerlo habitable una casa donde se fabricaron metanfetaminas, equivale al proceso de remediación que se utiliza para la limpieza del impacto de una droga, de una bomba sucia, que es el tercer nivel después de la bomba atómica. A ese nivel llega la contaminación que generan los laboratorios de producción de drogas sintéticas. Y si usted tiene ahí, nos escucha en algún lugar que no sea Ciudad de México y en alguna población rural, pues se habrá dado cuenta que de pronto hay lugares en donde algo ocurre, que ya no se siembra, que se muere la tierra, se muere todo, porque se hicieron drogas sintéticas. Hubo un tiempo en 1998, yo hice un reportaje, en 1998 hubo una epidemia de incendios en Tijuana, Baja California. De pronto se quemaban ahí las casas y los bomberos no se daban abasto. ¿Por qué? Pues porque básicamente el cartel de Tijuana de los hermanos Arellano Félix estaban ensayando la producción de drogas sintéticas en las casas.
Y pues esto implica un proceso, no cualquiera lo puede hacer. Según me contaba un cocinero, hablé con un cocinero, recuerdo muy bien, que me contaba justamente eso. Decía, esta gente que no sabe hacerlo, por eso se les queman las casas. Pues sí, porque si le mezclan lo que no debe ser, ¡pum! Y pues eso ocurrió en Tijuana en aquellos años. Así es que pues de esas historias que uno se va a enterar como periodista. Vamos a hacer otra pausa para que me dé usted oportunidad también de respirar. Pero antes vamos a escuchar Pa' la cama voy, de la cantante puertorriqueña Ivy Queen. Esta rola habla sobre la agencia de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, la autonomía personal y el consentimiento. Vamos a oírla. Agarren a su pareja por la cintura y prepárense, porque lo que viene no está fácil, no. Ya. Hey. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosar. Yo te digo si tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte, papi, te lo juro, te me acercas y late en mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte este reggaetón. Que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del demos el tra, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na, porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pega más te voy azotando y eso está bien, a mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina, si en la discoteca te me pegas y te animas, sabes que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del tra, que me haga fuerte suspirar, pero pa' la cama digo mira na. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Esto es El Acento, tu punto de referencia. Antes de seguir con la información, le invito a que se comunique con nosotros a nuestras vías de contacto. Puede escribirnos a través de WhatsApp 5566-312427, 5566-312427. Puede enviarnos mensajes a @imer_noticias. Así nos ubica en Twitter, bueno, en X, antes Twitter, o en Threads, en hilos, o bien envíenos su comunicación a Imer Noticias, el nombre de este servicio informativo, en Facebook e Instagram. A mí me encuentra en X como @najar. Y vamos a abordar otros temas. Mire, el gobierno de México confirmó hace unos minutos que la presidenta Claudia Sheinbaum conversó vía telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. El dato es que en la llamada acordaron mantener el diálogo y coincidieron en mantener la integración económica de Norteamérica con respeto a las soberanías de cada nación como la mejor manera de competir con otras regiones del mundo. Por la mañana, la presidenta Sheinbaum había informado que la respuesta integral que va a presentar el gobierno federal a los aranceles que anuncia el presidente Donald Trump de Estados Unidos va a dar a conocer este 2 de abril. Bueno, van a hacer un plan para fortalecer la economía nacional y no habrá conflicto binacional. Abia Vargas, tú estuviste en Palacio Nacional, no sé si en primera fila, pero ahí andabas. Cuéntanos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alberto, a ti todo el auditorio de Imer Noticias. Pues efectivamente, así como lo adelantas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó que este jueves 3 de abril dará a conocer la respuesta de México ante los aranceles anunciados por Estados Unidos a todo el mundo. La mandataria federal señaló que la respuesta ante un posible escenario arancelario para México será un plan para fortalecer la economía interna del país. Y aunque aseguró que la respuesta también incluye medidas arancelarias, precisó que no están enfocadas en generar un conflicto con el país vecino. Recordar, como bien lo dijiste, Alberto, que mañana Estados Unidos anunciará las medidas arancelarias a todos los países del mundo, incluido México. Escuchemos a la presidenta. No es solamente una respuesta frente a los aranceles, sino un plan de fortalecimiento de la economía nacional, que es parte de lo que hemos venido trabajando. Sí tiene que haber en algunos casos con posibles medidas arancelarias, pero no es un conflicto con Estados Unidos, sino es el fortalecimiento de nuestra economía. Y
bueno, la presidenta de la República recordó que el Plan México que fue presentado en su administración y que delinea el objetivo para esta administración en este sexenio, pues contempla el impulso y fortalecimiento de la economía nacional, como la reactivación de la industria textil, que recordemos en años pasados antes del gobierno de estos gobiernos neoliberales, pues era un par de aguas, ¿no? Para todo el resto del mundo, y también pues está incluido el producir más en el país lo que más consumen los mexicanos. Y además aseguró que hay cercanía y comunicación constante con el gobierno de Estados Unidos, pues recordó las reuniones que sostiene y seguirá sosteniendo el secretario de Economía Marcelo Ebrard y el de Comercio Howard Lutnick, las cuales se llevan a cabo en Washington desde hace prácticamente un mes. Alberto, esa es la información. Ahí está la información muy puntual. Muchas gracias, Xavier Vargas. Gracias a ustedes, estamos pendientes. Estamos pendientes. Por cierto que Ismael Ortiz, él es jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía, dijo que en vísperas de que Estados Unidos dé a conocer su plan de aranceles recíprocos, México hace su mejor esfuerzo. Jessica Martínez, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Alberto, auditorio. Pues ante el cambio de las políticas comerciales en el mundo impulsado por Estados Unidos, las autoridades mexicanas están haciendo su mejor esfuerzo, sostuvo Ismael Ortiz, jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. Jessica, te voy a tener que interrumpir, es que no se escucha bien la comunicación telefónica. Vamos a tratar de retomar esta comunicación. Como le comentaba, pues está ya México haciendo su mejor esfuerzo, según dice el jefe de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía. De hecho, existen negociaciones desde hace ya pues semanas desde que Trump anunció su política arancelaria y que dijo que este 2 de abril, recuerda usted que él dijo que lo podía haber hecho el 1 de abril, pero que como era una especie de superstición, prefería que fuera el día 2, no quedó muy claro por qué. Bueno, pues mañana va a dar a conocer un plan de aranceles recíprocos. ¿De qué se trata en términos generales? Pues habla el presidente Trump de pues responder en la misma forma como se trata a Estados Unidos. Son palabras de Donald Trump. Es decir, que si existe algún país que le aplique algún impuesto, alguna tarifa a productos, y también producciones, también les cobran aranceles a algunas películas. Si existe alguna tarifa, algún arancel, algún producto en específico de Estados Unidos, bueno, el gobierno de Trump va a aplicar al país que lo sanciona de esta manera con la misma tarifa, es decir, que si existe un arancel del 5%, aplicaría una tarifa en esa medida. Si existe uno del 700%, como es el caso de algunos productos que se exportan a la India, por ejemplo, pues aplicaría en esa medida. ¿Qué es lo que se ha planteado en este sentido? Bueno, pues en el caso de México y de Canadá, que son los integrantes de el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el que sustituyó al TLC, pues no existen aranceles. Por lo tanto, si fuera en sentido estricto de justicia y la medida se aplicara así, pues en reciprocidad Estados Unidos no tendría por qué aplicar aranceles a las exportaciones mexicanas. Eso es lo que marcaría la lógica comercial. Habrá que ver si efectivamente es esta la decisión que tome Donald Trump, que ya ha lanzado algunas ideas de cómo sería en este caso la política arancelaria con México. En algunos temas es importante señalar que hay diferencias, por ejemplo, como ocurrió con el caso de los automóviles, donde se aplicó un arancel a las partes que no son producidas en la región. Así sería lo mismo con el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, los que están dentro de este esquema, los productos, no tendrían aranceles. Otros que no se exportan de esta manera, pues sí tendrían que pagar una tarifa. Esto lo ha planteado la misma Secretaría de Economía. El secretario Marcelo Ebrard pues tendría que obligar a una parte importante de las empresas que exportan a Estados Unidos asentadas en México a tomar la decisión de dejar de ser medidos con la línea de la nación más beneficiada y no por el TEMEC. ¿A qué me refiero? Dentro de las relaciones trinacionales, y hablemos con Estados Unidos en específico, hay algunas empresas que decidieron no acogerse a las reglas del TEMEC, sino mantener las exportaciones bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio de la nación más favorecida.
Es decir, que como se ubican en México y en México existe un clima, digamos, especial para el comercio internacional, eso les tendría que beneficiar y por tanto pagarían una tarifa, un arancel menor al que se aplicaría si no estuvieran ubicadas en México. A eso le llama la nación más favorecida y es una parte importante de las exportaciones de México hacia Estados Unidos, que no son necesariamente el TEMEC, pero que están allí. Ahí sí habría alguna consecuencia, pero tendremos que analizar hasta dónde va a llegar justo el impacto de las medidas que anuncie Donald Trump. Es parte pues de la información que está en desarrollo, como decimos en los medios periodísticos. Ya no pudimos recuperar a nuestra compañera Jessica Martínez, tenía muchos problemas con la comunicación. Más adelante en otros servicios informativos a las 6 de la tarde en SPR Informa, seguramente ahí tendremos estos detalles. Mientras tanto, le quiero comentar que Donald Trump justamente va a anunciar mañana sus aranceles recíprocos en un gran acto, así le dijo, en el Jardín de las Rosas, donde estará acompañado por los miembros de su gabinete, según anunció la Casa Blanca. Este anuncio va a llevarse a cabo a las 4 de la tarde, tiempo de Washington, tras el cierre de la Bolsa de Valores de Wall Street, a las 3 de la tarde, tiempo del centro de México. Y en estos momentos, Mark Carney, quien es el primer ministro de Canadá, expone la estrategia de su país justo antes de que mañana Trump oficialice la imposición de aranceles recíprocos. Lo hace ante trabajadores de la construcción de autobuses. Ahí pidió a la clase trabajadora de Canadá a que sigan en el trabajo cotidiano por un país más fuerte y exitoso. Escuchemos al primer ministro canadiense. Ustedes creen en Canadá, nosotros creemos en Canadá, todos ustedes son canadienses y lo construyen con iniciativa. Es exactamente como debemos responder como país de cara al futuro a medida que el mundo cambia, con materiales canadienses y sobre todo con trabajadores canadienses dedicados y con talento que hacen de nuestras empresas una verdadera historia de éxito mundial. Ustedes son lo que hace fuerte a Canadá. Ahí pues esta situación, ya el mundo entero y particularmente la región de América del Norte a la expectativa de lo que vaya a anunciar Donald Trump mañana en Washington, en la Casa Blanca, como lo ha dicho, en el Jardín de las Rosas. La información pues la tendremos muy puntual mañana en los servicios informativos del Sistema Nacional de Noticiarios. Y vamos a otros temas. Del 26 de abril al 3 de mayo va a llevarse a cabo la primera Semana Nacional de Vacunación. Esto informó el secretario de Salud, David Kersenovich. Esta mañana en Palacio Nacional, el funcionario destacó que las vacunas son seguras y la vacunación colectiva ayuda a alcanzar la inmunidad de rebaño. Les recuerdo usted este término que nos familiarizamos con él pues a la mala durante el tiempo de la pandemia, que básicamente significa que mientras más personas se vacunen, es menor el riesgo de que se propague de una manera epidémica alguna enfermedad. Esto justo reduce la propagación de estos padecimientos, cualquiera que estos sean. Vamos a escuchar al secretario de Salud. Próximamente, del 26 de abril al 3 de mayo, tendremos la primera Semana Nacional de Vacunación del 2025. ¿Por qué vacunarse? Porque se previenen enfermedades graves y potencialmente mortales como el sarampión, la influenza, el tétanos. Las vacunas además producen protección comunitaria. Cada uno que se vacuna ayuda a alcanzar lo que llamamos inmunidad de rebaño, reduciendo la propagación de las enfermedades. O sea, me sirve a mí y le sirve a mi comunidad. Las vacunas son seguras y eficaces y ayudan a reducir muchas de las complicaciones. El secretario de Salud dijo que durante esa semana, la Semana Nacional de Vacunación del 26 de abril al 3 de mayo, se van a aplicar de forma gratuita 14 vacunas, las que forman parte del cuadro básico, y va a realizarse en clínicas, hospitales, escuelas y en otros sitios públicos, los que forman parte de lo que esto forma parte de la estrategia que se acuerda a nivel internacional en términos estrictos con la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo. La Semana Nacional de Vacunación en esta ocasión ocurre con toda una estrategia de la Organización Panamericana de la Salud en países y territorios de la región, porque eso también contribuye a la inmunidad de rebaño. Y la parte importante es que la decisión de cada una de las personas de irse a vacunar marca la diferencia de la inmunización, de alcanzar las metas. Se van a aplicar en México, en el país, las 14 vacunas
vacunas disponibles en el esquema básico de la vacunación y esta va a estar disponible en hospitales, clínicas, escuelas, estados, municipios y otros lugares accesibles, y todas las vacunas son gratuitas. Y a 6 meses del inicio de su gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la aprobación ciudadana al desempeño de la jefa del Ejecutivo supera el 80%. De acuerdo con una encuesta del diario El Financiero publicada hoy y que se llevó a cabo en marzo a 900 personas a escala nacional, el 83% avala el trabajo de la presidenta. Si bien la encuesta también registró reducciones en opinión favorable en algunos rubros, estas bajas no fueron significativas si se toma en cuenta que el estudio se llevó a cabo después de que saliera a la luz el caso Teuchitlán y de que el gobierno federal denunció una intensa campaña en redes sociodigitales que tiene ya algún tiempo y que pretende tratar de reducir el margen de maniobra político de la presidenta Claudia Sheinbaum y de su gobierno en específico. Este apoyo de que da a conocer el periódico El Financiero en este tema, el aspecto mejor valorado de la gestión gubernamental, con un 79%, es justo en temas como los programas sociales, como le comentaba. En economía, la opinión favorable fue de 68%. En seguridad pública, según El Financiero, es de 49% el respaldo y 27% la manera en que se aborda la problemática del crimen organizado, y hay un pendiente que tiene que atenderse. También se señala que de los encuestados el 86% se enteró de lo que sucedía en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, y de este universo el 56% aprobó la forma en que se abordó el caso. Además de esta encuesta señalada por el diario El Financiero, hubo otras que se publicaron. Por ejemplo, ayer mismo la Casa de Opinión Pública ENCOL dio a conocer un sondeo que hizo para el diario El País. En esta encuesta se señala que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 82%, y ahí uno de los temas que se destaca es que los apoyos sociales fueron el aspecto mejor evaluado en la gestión de la presidenta. La directora de ENCOL, Heidi Osuna, habló con nuestros colegas de punto de referencia. No habló con nosotros, con Azul Alzaga y conmigo. Habló con nuestros compañeros de SPR Informa, nuestro servicio informativo que llevamos en alianza con el Sistema Público de Reducción del Estado mexicano. Ayer mismo con Gustavo Ramírez habló Heidi Osuna, directora de ENCOL, y esto fue lo que dijo. Hombres y mujeres la aprueban prácticamente en la misma medida. No vemos una diferencia significativa, 81% hombres, 82% mujeres, en todos los estratos de edad, destacando 65 años y más como el estrato de edad que más aprueba la presidenta. Si nos vamos por afinidad partidista, 99% de los que se asumen como morenistas la aprueban. De los panistas, 58% la aprueba, 31% la desaprueba, 11% no nos dio una postura. De apartidistas, 81% la aprueba frente a 11% que la desaprueba, y de los emesistas, los que se asumen como afines a Movimiento Ciudadano, 55% la aprueban y 44% la desaprueban. Si lo vemos, pues está aprobada hasta en la oposición. Y ese es un tema, el hecho de que la aprobación presidencial también es importante, es significativa en estratos o en estados inclusive gobernados por partidos de oposición. Ayer también se da a conocer una encuesta de Factométrica, esta empresa de opinión pública, que señala también que efectivamente en algunas entidades de la República gobernadas por partidos distintos a Morena o partidos aliados, el respaldo presidencial es importante. Mire, por ejemplo, en Coahuila, donde gobierna el PRI, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una aprobación de 75.4%. En Chihuahua, donde gobierna el Partido Acción Nacional, la aprobación es de 71% cerrados. En Guanajuato, donde también desde los años 1991 gobierna el Partido Acción Nacional, la aprobación de Claudia Sheinbaum es de 67.7%. Nuevo León, gobernado por Movimiento Ciudadano, el respaldo a la presidenta de la República es de 66.8%.
Y en Aguascalientes, que es también gobernado por Acción Nacional, el apoyo de la presidenta de la República es de 63.9%, mientras que en Jalisco, también gobernado por MC, Movimiento Ciudadano, el apoyo es de 62.3%, y en Querétaro, también gobernado por el Partido de Acción Nacional, el respaldo de la presidenta de la República es de 57.2%. Es decir que, como bien señalaba Heidi Osuna, directora de ENCOL, pues sí hay un respaldo importante, inclusive entre grupos políticos que se asumen como de oposición, y en algunos casos pues sí el respaldo es mayor al que tienen los gobernadores de la República. Por ejemplo, el de Guanajuato, donde hay un registro de 67% de respaldo a Claudia Sheinbaum, la gobernadora Livia García Muñoz Ledo tiene 61.9%, y en el caso de Chihuahua, donde hay un respaldo importante a la presidenta Sheinbaum, mayor a 60%, el respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos es de 55%. Son datos de la empresa de opinión pública Factométrica que se dieron a conocer justo al cumplirse los primeros 6 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. La mentira nuestra de cada día. En esta sección donde queremos poner el acento a parte de la infodemia que circula de una manera profusa en los últimos años y en estos últimos meses también, vamos a poner el acento en un personaje, en un tema que se dio a conocer, más bien en un tema que se dio a conocer recientemente, la noticia falsa de que en la Cámara de Diputados se habían aprobado reformas a leyes para prohibir la reproducción, interpretación y la difusión de corridos a nivel nacional, y que quienes incumplan con esta medida podrían recibir multas de hasta $500,000. Esto, como bien les señalo, pues no fue cierto. De acuerdo con Infodemia MX, que es esta plataforma del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, hasta ayer, 31 de marzo, no existía ningún registro que hubiera ocurrido esto que se señaló de que se habían prohibido los corridos en nuestro país. No había ningún registro en el Diario Oficial de la Federación ni en algún otro lugar que estableciera justo en el Diario de los Debates o en la Gaceta Parlamentaria. No, esto no ocurrió. Sin embargo, se dio a conocer de manera importante, sobre todo en redes sociodigitales. Este es todo un tema, porque la lucha, bueno, sí, vamos a llamarle lucha, porque en algunos momentos sí ha sido eso, una lucha contra la difusión de canciones, de corridos que hacen apología de la violencia, tiene ya mucho tiempo. Desde los años del gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, se hicieron algunos esfuerzos porque básicamente los prohibieron. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que no, nada, en la radio dejaron de tocarse, pero pues ya estaba en las redes sociales, ya estaba en internet, y ahí fue donde se hizo la reproducción de este tipo de música que hace, pues francamente, apología de la violencia. Esto ocurrió justamente en un episodio muy reciente en Zapopan, Jalisco, donde este fin de semana se dio un concierto de un grupo que puso una canción que se llamaba El Palenque, que está dedicada a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, un fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación, y que desató una polémica. Inclusive la Universidad de Guadalajara pues tuvo que señalar que iba a tomar medidas para evitar que esto ocurriera. El tema es que la mentira nuestra de cada día se refiere justo a esto que se difundió, que una supuesta prohibición de los corridos, de todos, no nada más los narcocorridos, sino también de todo tipo de canciones, y pues no va por ahí esto, según Infodemia MX. Hay que destacar que la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de 2017, cuya última modificación en abril de 2024, señala que no se prohíbe la reproducción o interpretación de los corridos. Esto está vigente, no es así
como se mencionó en redes sociodigitales. Y por cierto, a propósito de este tema, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el 7 de abril el gobierno federal va a presentar una iniciativa entre la Secretaría de Cultura y empresas privadas, sobre todo productoras de Estados Unidos y de México, para que los productores y promotores musicales impulsen la música mexicana sin contenido violento y no haya apología a grupos delictivos. Se trata de una especie de concurso, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, para que sobre todo en las escuelas pues se impulse la creación, la creatividad musical y se hagan composiciones, canciones que nada tengan que ver con la promoción de la delincuencia, de la violencia, como ahora pues se escucha, hay que reconocerlo, pues también con mucha profusión en muchos lugares de la República Mexicana. Esta idea, esta iniciativa busca incorporar a niñas, niños, niñas, adolescentes a la cultura y al canto, a la promoción musical en esta naturaleza. La presidenta dijo que se iba a buscar que se promoviera el amor y la amistad, el amor y paz, más allá de la violencia. Pero por lo pronto, la mentira nuestra de cada día es esa, que supuestamente se prohibió los corridos por la Cámara de Diputados y pues no fue así. La jiribilla. O sea, Cuauhtémoc ya lo juzgaron, ya lo fusilaron, ya lo colgaron, ya es culpable. Pero en un país democrático, todos son inocentes hasta que les prueben lo contrario. Entonces a Cuauhtémoc primero tiene que probarle pues, que intentó violar a la hermana. Esto que escuchamos es el mensaje, el comentario de Manuel Cavazos Lerma. Fue gobernador de Tamaulipas, fue senador de la República y fue un personaje muy cercano a Carlos Salinas de Gortari. De hecho, su ingreso en la política nacional está vinculado a ese grupo conocido como los Toficos, que eran estudiantes de la Escuela de Economía en los finales de los años 60, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les decían los toficos porque en alusión a una golosina, un chocolatito, un dulce que estaba muy de moda en aquel entonces y que pues en la radio y en la tele se anunciaba como los toficos. El jingle era toficos, qué ricos. Y se refería básicamente a que Carlos Salinas de Gortari, Manuel Camacho Solís y algunos de sus compañeros pues eran ricos, no porque estuviera muy sabrosos, sino porque tenía mucho dinero. Carlos Salinas de Gortari pues era hijo de un secretario de Comercio y Fomento Industrial, don Raúl Salinas Lozano, y tenía una fortuna importante. Manuel Camacho Solís no tenía tanto dinero, pero pues era heredero de una familia que gobernó en algún momento Chiapas, de una familia importante en Chiapas, y algunos otros por ahí que formaban parte de ese grupo de estudiantes. Bueno, pues de ahí, de aquella época, no son necesariamente coetáneos. Manuel Camacho Lerma es un poco de menor edad, no formó parte de ese grupo de los Toficos, pero sí formó parte de la burocracia dorada que se incrustó en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto, que era en ese entonces encabezada por Miguel de la Madrid Hurtado, y que tenía como un funcionario importante a Carlos Salinas de Gortari. Manuel Cavazos Lerma pues era parte de ese grupo, era en ese entonces su jefe era Carlos Salinas de Gortari, quien fue director general de Política Económica y Social. Rogelio Montemayor Según, que fue también gobernador, también formaba parte de su equipo, Manuel Camacho Solís. Y en una dirección de esa área se encontraba Manuel Cavazos Lerma. A ese grupito, que ya no eran los Toficos, eran más bien los egresados de escuelas internacionales de economía, se sumó en algún momento un chavito que era Luis Donaldo Colosio Murrieta. De aquella historia viene Manuel Cavazos Lerma, quien fue gobernador de Tamaulipas y que tenía sus particularidades para gobernar en algún momento. Por ejemplo,
fue muy cuestionado porque mandó instalar en las placas de los automóviles que circulaban en Tamaulipas, los que estaban registrados allá, un emblema, una figura que era el sol de Maharishi, que era algo a lo cual formaba parte de la manera de vivir de Manuel Cavazos Lerma, de quien se dice pues, que era muy afecto a la meditación. Lo hacía dentro de una especie de pirámide ahí en la casa de gobierno. Y bueno, pues fue muy cuestionado porque pues, le dijeron que no podía él imponer este tipo de emblemas en las placas de los coches como si fueran suyos. Pues de ahí viene la historia política de Manuel Cavazos Lerma. ¿Y por qué lo recordamos con tanta amplitud? Bueno, pues porque este personaje que forma parte del Partido Revolucionario Institucional, pues hizo un comentario muy, muy ofensivo de la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador de Morelos, quien está acusado de un intento de violación, justamente por eso, por la manera en la cual él trató de abusar de su familiar cuando era todavía gobernador. Cuauhtémoc Blanco fue sujeto a un proceso, no llegó a juicio político, pero sí un proceso legislativo que pretendió desaforarlo. El PRI en la Cámara de Diputados apoyó a Morena en ese sentido de que no se permitiera el desafuero de Cuauhtémoc Blanco porque no había pruebas suficientes para demostrar que efectivamente era necesario someterlo a este proceso político. Y Manuel Cavazos Lerma pues se sumó a esta avalancha a la manera como lo dijo. No pusimos el sonido completo porque realmente es ofensivo lo que dijo Manuel Cavazos Lerma, y pues tuvo justamente ahí su sanción, vamos a llamarle de esta manera, porque el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues lo destituyó del cargo que tenía como secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional. En su cuenta de X, Alejandro Moreno dijo que las declaraciones de Manuel Cavazos Lerma son inaceptables y no representan los valores del partido, por lo que se le retiraron sus responsabilidades al interior del tricolor. En su lugar fue designada Alejandra Andrade, en el lugar de Manuel Cavazos Lerma, pues quien pues de esta manera pues entró en una polémica como las que en su momento llegó a vivir cuando era uno de los principales colaboradores de Carlos Salinas de Gortari, quien por cierto se refirió a él de una manera también no tan ofensiva, pero tampoco nada amable en sus memorias. Él básicamente dijo que se había arrepentido de haberlo apoyado para ser gobernador de Tamaulipas, una entidad que ha tenido también su historia en algunos gobernadores que han sido de alguna u otra manera señalados de tener por lo menos relación o haber aceptado la convivencia con organizaciones delictivas. En este caso, el cártel de El Golfo, que nació en Tamaulipas con don Juan Nepomuceno Guerra en los años 50, 60. Era entonces una organización dedicada a la fayuca, al contrabando. En ese entonces México tenía sus fronteras cerradas, no se permitía la importación de prácticamente nada, pero pues no faltaban en los hogares mexicanos las consolas, las televisiones, los radios, perfumes, vinos importados, que entraba todo pues de contrabando. Y la organización que encabezaba Juan Nepomuceno Guerra pues se dedicaba a eso y estableció una ruta que iba directamente desde las ciudades como Bronxville o como McAllen o como esas básicamente y otras de Texas, hasta directamente vía Nuevo Laredo hasta el centro de Ciudad de México, hasta Tepito. Esa fue, digamos, la ruta que surgió y que dio pie al trabajo, a la línea de comercio del cártel del Golfo, que ya después, además de traer y de mover fayuca, pues empezó a mover drogas y se convirtió en lo que ya conocemos. Todo eso hay alrededor de Tamaulipas. Pero bueno, no tiene mucho que ver con lo que platicamos. Lo que le quiero poner el acento es que, bueno, pues Manuel Cavazos Lerma hizo este comentario y lo cual obliga a que recordemos de dónde viene, quién es un personaje de estas características que, como le digo, pues era muy dado a la meditación, a la invocación de seres
ajenos a este espacio sideral. Y pues supongo que pensó que iba a salir bien librado. No fue así. Estás escuchando Imer Noticias. Vamos con más información. El Instituto Nacional Electoral puso en marcha la segunda etapa de la capacitación de la elección judicial que deberán prepararse 1.8 millones de personas que van a participar como funcionarios de casilla el próximo 1 de junio. Karina Cuevas, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Alberto? Te saludo con gusto. Esta tarde, así es, el INE puso en marcha la segunda etapa de la capacitación de la elección judicial, en la que deberán preparar a 1.8 millones como funcionarios de casilla para el próximo 1 de junio. Fue en un evento protocolario realizado esta mañana, en el que participaron capacitadores y supervisores de la Ciudad de México, y ahí el consejero Jorge Montaño explicó que en la primera etapa se visitaron a 13.4 millones de personas, de las cuales 1.8 millones aceptaron la capacitación preliminar. Y bueno, él explicó que son más de 21,000 capacitadores y asistentes electorales, quienes, supervisados por más de 3,000 supervisores electorales, visitaron a más de 13 millones de personas, y de ellos más de 1.800.000 personas aceptaron ser debidamente capacitados. Y bueno, el presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario, Jorge Montaño, aseguró que en las manos de estas personas, de estos capacitadores, está que millones de mexicanos voten con equidad. Escuchemos. Cada uno de ustedes representa la esencia de lo que significa servir a México. No son simples transmisores de información, son guardianes de la legalidad, facilitadores de la confianza y puentes entre la ciudadanía y la certeza electoral. En sus manos está formar a quienes garantizarán que el próximo 1 de junio millones de mexicanas y mexicanos ejerzan su derecho al voto con transparencia, seguridad y equidad. Y bueno, en su oportunidad, la presidenta consejera del INE, Guadalupe Tadei, señaló que algunas estadísticas han vaticinado una baja participación electoral para el 1 de junio, pero no toman en cuenta el factor multiplicador, que significa que los capacitadores visiten a más de 13 millones de personas para informarles sobre la próxima elección judicial. Contrario a lo que señalan algunas voces, Tadei se mostró optimista de que se registre una gran participación el 1 de junio. Así lo dijo. Hay voces que establecen que será prácticamente bajísima la participación ciudadana en este proceso electoral. Yo, junto con ustedes y de la mano de ustedes, de verdad estoy optimista del resultado que vamos a tener en la jornada electoral del próximo 1 de junio, porque sé que cada vez que ustedes tocan a un ciudadano y que cada vez que lo capacitan y que cada vez que les dicen que sí participan, estamos motivando e incentivando la participación ciudadana. Y bueno, finalmente te comento, Alberto, que este martes los consejeros electorales sesionaron en una, sesión extraordinaria urgente, porque aprobaron los tiempos pautados en radio y televisión de los mensajes que darán las autoridades electorales para promocionar el proceso electoral. En acatamiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial, en lugar de 48 minutos, se administrarán 24 minutos para la difusión de la elección extraordinaria del Poder Judicial, los procesos electorales locales y básicamente para la promoción de las plataformas digitales donde se albergarán los perfiles de las y los candidatos que participarán en la elección. Alberto. Ahí está pues este proceso que se lleva a cabo en el Instituto Nacional Electoral. Karina, ¿es 1.8 millones de personas que van a ser funcionarios de casilla? Así es, 1.8 millones, los que hasta ahora aceptaron ser funcionarios de casilla. Digamos que ahora el reto de estos capacitadores es convencerlos de que continúen capacitándose para que efectivamente lleguen a contar los votos el próximo 1 de junio.
Y se van a instalar también las casillas de una manera más o menos habitual a como otros procesos electorales. Karina, entiendo que van a ser menos justo por las características de la elección, pero también por la cuestión de recursos. Así es, Alberto. Pues el tema ha sido el presupuesto del INE, que para los consejeros ha sido para ellos, como lo han dicho, pues digamos una traba para la organización de este proceso electoral, porque efectivamente van a tener que instalar menos casillas, tuvieron que contratar a menos personal y bueno, ha sido como todos sabemos un proceso electoral inédito que ha puesto a prueba evidentemente al Instituto Nacional Electoral. Y sí, efectivamente las casillas serán únicas y bueno, tendrán determinada, pues digamos, similar construcción a los procesos electorales que hemos vivido, pero bueno, seguramente todos viviremos una experiencia completamente distinta, Alberto. Pues por lo pronto, muchas gracias por este reporte, Karina Cuevas. Buenas tardes. Buenas tardes. Y mire, por cierto, la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que va a impugnar la prohibición del INE para difundir la elección judicial en la capital del país. Escuchemos. Lo que definieron tanto el INE sobre este tema dice que no podemos dar ninguna opinión acerca del proceso de la elección del Poder Judicial y que tampoco podemos influir como gobierno a que la gente participe. Entonces, pues yo te puedo decir que ahorita tengo prohibido opinar sobre este proceso. Y es que el Instituto Nacional Electoral estableció que los órganos vinculados al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial no tienen posibilidades, no pueden hablar sobre la elección del próximo 1 de junio. El INE se ha abrogado la facultad exclusiva para difundir toda la información sobre esta elección inédita, que será la elección de jueces, ministros y magistrados, un tema que ya se anunció, ha sido impugnado. Bueno, la jefa de gobierno lo va a impugnar, la presidencia de la República también. Ayer dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que va a presentar una impugnación y el caso se va a resolver finalmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y vamos a otros temas. Si seguimos en asuntos políticos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con estas obras públicas para fortalecer la transparencia y otros temas, sobre todo el uso eficiente del gasto público. Claudia Telles, cuéntanos qué ha sucedido. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo al auditorio de Imer Noticias. Alberto, diputados y diputadas en el Pleno tienen intensos trabajos. De entrada, la Cámara de Diputados declaró ya la constitucionalidad de las reformas a los artículos 25 y 27 de la Ley Fundamental, es decir, de la Constitución en materia de simplificación administrativa y digitalización. La declaratoria se llevó a cabo después de que 22 congresos estatales aprobaron los cambios propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Se turnó el expediente al Senado de la República a fin de que concluya este trámite para su posterior entrada en vigor. Y también, Alberto, los diputados ya aprobaron en lo general el dictamen con reformas a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, y ya se aprobó en lo general con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención, e inició ya en este momento la discusión de la reserva. La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum busca actualizar el sistema de contrataciones públicas bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como asegurar las mejores condiciones de contratación para el Estado a partir de las mejores prácticas en la materia dentro del marco de la debida administración de los recursos económicos de los tres poderes de gobierno. Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Transparencia, el petista Ricardo Mejía, afirmó que se fortalecen los mecanismos de transparencia en la contratación pública. Además, destacó la creación de la plataforma digital de contrataciones públicas en sustitución de Compranet y otras figuras que incluye esta legislación. Vamos a escuchar.
establece una metodología clara y rigurosa que asegura que la contratación pública responda siempre a condiciones reales de mercado, evitando los sobrecostos injustificados y garantizando eficiencia y racionalidad en el ejercicio del gasto público. Destaco también la importancia de la figura del testigo social, cuya intervención obligatoria en determinados procedimientos constituye un mecanismo eficaz y probado para prevenir actos de corrupción y aumentar la confianza social en los procesos de contratación de obra pública. En tanto que diputados del Verde destacaron que esta reforma busca garantizar que las acciones gubernamentales en materia de obra pública sean ejecutadas con apego a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia. Para PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la reforma significa un retroceso porque se consolida una estructura que solo estará a cargo de la Secretaría de Hacienda. Vamos a escuchar al panista Héctor Saúl Telles. Escuchemos. Que son la plataforma digital, la tienda digital, la licitación con estrategia de negociación le llaman, el contrato marco, la contratación consolidada, el diálogo competitivo o estratégico, que más bien parece diálogo en lo oscurito, los convenios entre los entes públicos, los ajustes a los costos indirectos y también reducen la participación de los testigos sociales en las licitaciones públicas más importantes. Todas estas figuras que les he mencionado no hacen más que fortalecer la discrecionalidad, el favoritismo, el amiguismo y el clientelismo. Hay que destacar, Alberto, que hoy por la tarde, una vez que esto se apruebe, ya se tendrá y se enviará al Senado de la República. También te comento, Alberto, que hoy por la tarde se espera que la Secretaría de Hacienda entregue a diputados los precriterios económicos para 2026. El reporte. Muchas gracias, Claudia Telles. Buen día. Buen día también para ti. Y vamos ahora a Ciudad de México. De nuevo, la iniciativa privada y el gobierno de la capital firmaron el acuerdo de bajas emisiones justo aquí en la Ciudad de México. Guadalupe Franco, buenas tardes, cuéntanos. Alberto, muy buenas tardes, un saludo a todo nuestro auditorio de Inverno Noticias. Esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la firma del acuerdo de bajas emisiones en la capital del país con el sector empresarial en el Centro de Cultura Ambiental en el Bosque de Chapultepec. La jefa de gobierno explicó que este acuerdo contempla 6 acciones en materia de movilidad, agua, energía sustentable, manejo de residuos, calidad del aire, así como recuperación y rehabilitación de cuerpos acuíferos. Asimismo, la mandataria precisó que este acuerdo contribuirá a construir el camino para que el 5 de junio próximo se presente un proyecto en conjunto para mejorar el medio ambiente. Escuchemos. Así que lo que necesitamos es, con este acuerdo, construir un camino que nos permita, para el 5 de junio, presentar un proyecto conjunto. No es solo el gobierno, porque solo el gobierno no podría lograr el reto que tenemos enfrente. Pero si se une el sector privado, empresarial, si se une la sociedad civil y si se une la ciudadanía, por supuesto que sí. La jefa de gobierno capitalino recordó que la Ciudad de México contribuye en el 4% con los gases de efecto invernadero en todo el país. Dicha situación, advirtió, puede triplicarse a mitad del siglo si no se impulsa un desarrollo económico bajo en emisiones y si no se hacen grandes acciones que permitan revertir estas condiciones. Es por ello que en este nuevo plan se contempla el impuesto verde, que establece el pago de 58 pesos por cada tonelada de dióxido de carbono que emitan las cámaras empresariales a partir de este día. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Guadalupe, adelante. Perdón, es que aquí tuve una falla con mi teléfono. Pero también es comentarte que la jefa de gobierno pues dijo que esto, aparte de reducir las emisiones y promover el cambio tecnológico, pues también permitirá visibilizar los contaminantes que emiten estas empresas. Así lo dijo. Esta ciudad se une a 11 estados de la República que ya tienen este tipo de impuestos y que se trata entonces de garantizar una conciencia con un apoyo
que va a ser destinado justamente para todo lo que acabo de decir, para agua, para el tema de basura cero, para movilidad, en fin. Por último, la jefa de gobierno hizo un llamado a los representantes de las cámaras empresariales a reunirse en junio con los 20 mejores empresarios para que se presenten las acciones que están realizando en las mesas de trabajo y concretar acciones climáticas. Alberto Auditorio, el reporte que les tengo esta tarde. Muchas gracias por tu información, Guadalupe Franco. Buenas tardes. Buena tarde también para ti. Y mire, por cierto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó en Ciudad de México la alerta amarilla por altas temperaturas que van a seguir hasta las 6 de la tarde. Las autoridades pronosticaron temperaturas de 30 a 32 grados en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Así es que pues nos estamos asando aquí los chilangos. Parece que vamos a entrar seguramente en algún momento a una especie de olla de tamales. Así es que pues si usted nos escucha en la capital de la República, tome sus precauciones, hidrátese, no se exponga al sol, no saque a sus perritos, sus mascotas a pasear ahorita, se le queman las patitas, tenga usted mucho cuidado. Ya nos vamos, ya con esto nos despedimos. Le quiero agradecer que nos haya acompañado en esta emisión de El Acento, tu punto de referencia. Y nos despedimos, salimos con esta canción que se llama El Velo se Cayó, lanzado por el grupo Flor de Lava con motivo del Día Internacional de la Mujer. Es un llamado a la sororidad, el apoyo entre mujeres y a romper con el pacto patriarcal que tanto daño le ha hecho a la humanidad entera. Me despido, que tenga buena tarde. Hasta mañana. Que para estar completa hay que estar acompañada. Quizás si no ha llegado es porque eres muy complicada. Recuerda, ponte guapa, lleva una vida ordenada. Por mucho tiempo hasta me lo creí, pero el velo se cayó. Que no te das cuenta que lo que cargas es algo heredado, que lo que te cuentan es algo que pertenece al pasado, que se quede allá, que se quede allá, bien enterrado, que se quede allá, que se quede allá, está en tus manos. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.